Hay relaciones que inician como un cuento de hadas y terminan convirtiéndose en una historia de terror, porque al principio no ves la manipulación, ves a esa persona segura de sí misma, encantador, carismático, con una autoestima enorme. Sin embargo, esas también son características de una personalidad narcisista. Mentadas de vida nace de esas experiencias que la vida nos lanza sin previo aviso. Momentos que incomodan, confrontan y duelen tanto que parece que la vida nos mentó la madre. Bienvenidos a este podcast de conversaciones que nos invitan a escuchar, reflexionar y compartir. Un espacio para ponerle palabras a lo que vivimos, donde nuestras historias importan y merecen ser escuchadas. Esto es Mentadas de Vida. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Mentadas de Vida. No olviden suscribirse, activar la campanita, dejar sus comentarios y obviamente seguirnos en nuestras redes sociales. El día de hoy tenemos una invitada muy especial, Marisol, de 24 años, estudiante de medicina, que nos viene a contar su historia de terror y su mentada de vida. Hola Marisol, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, muchas gracias. Muy bien, ¿y tú? Bien, bien, también. Muy contenta, muy emocionada de tenerte aquí para que nos platiques esta historia que, como dije, creo que es muy impactante. Tiene mucho que podemos sacar de información tanto para quienes se relacionan con este tipo de personajes, también en el tema de que él se dedicaba a ser psicólogo, se dedica a ser psicólogo y tiene una personalidad a lo mejor un poco narcisista por todo lo que viviste, y se me hace muy valiente de tu parte que quieras hablarlo, que quieras exponerlo para que este tipo de cosas pues pasen lo menos posible, ¿no? Entonces voy a poner un poquitín de contexto a la gente. Y es que, bueno, tú a los 21 años te vas a estudiar medicina a Monterrey. Sí. Y estando allá sola, pues alejada de tu familia, en una carrera complicada que te exigía mucho, conoces a esta persona que era egresado de psicología, ¿cierto? Sí. Y ahí inicia tu travesía con él. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo conoces? ¿Qué te engancha? ¿Cómo recuerdas esa parte de la historia? Bueno, yo cuando llegué a Monterrey, pues la verdad la pasé muy mal. Fue cuando no había agua en Monterrey, cuando pasa lo de Devani, entonces estaba muy feo. Yo no quería estar ahí. Lo conozco por una aplicación de citas y empezamos a platicar. Se me hizo una persona pues muy buena onda. Era una persona que también como que entendía mi carrera, porque también estuvo en medicina, pero se salió. Ya. Entonces como que me entendía en muchos aspectos, coincidimos en muchas cosas. Y pues empezó todo esto de su love bombing porque la primera vez que salimos yo pues le dije prácticamente todo. Le dije dónde podía irme y todo porque la verdad yo estaba muy inestable en ese momento y sí le dije como si puedes estar con una persona como yo, no porque me justifique cómo era, sino para que supiera como que algunas reacciones mías, pues podemos seguir conociéndonos. Si no, mejor hasta aquí o como amigos. O sea, te desnudaste ante él en el sentido emocional, le contaste todas tus áreas vulnerables. Sí. Y también a lo mejor como esta necesidad o esta intención de no te vayas a espantar, y también ve si puedes con esto, ¿no? Si puedes lidiar con esta situación, porque yo ahorita en este momento no estoy muy bien, que digamos. Sí fue más como eso y para que entendiera que mis reacciones y que a lo mejor sí puedo trabajarlas, pero que obviamente en días me podía costar. Y pues él en su plan de psicólogo fue como de que sí, yo te voy a entender, no pasa nada. Soy Y experto en entender. Sí, entonces empezamos a salir y pues todo fue, o sea, todo bien. No peleábamos, no pasaba nada, era muy detallista, era muy lindo, siempre estábamos juntos, me ayudaba a estudiar, entendía mis horarios. Entonces como que, pues yo me cumplió todas mis carencias que yo le dije, realmente. Y eso fue unos 2-3 meses que empezamos a salir. Oye, no, a mí me habías contado cuando platicamos que incluso la forma en la que te pidió que fuera su novia fue así espectacular, rentó un lugar, o sea, este Sí. love bombing súper marcado en donde te da a entender que eres su todo, que quiere todo contigo, es súper detallista, y obviamente pues con este tema de que sabía, pues caíste completamente en su red, por así decirlo. Sí, no, o sea, le pidió permiso a mi mamá, hizo un video como mostrando todo el proceso para ese día y pues obviamente yo pensaba, aquí me voy a quedar o ya encontré a la persona perfecta. Pero después de eso, ya cuando ya éramos oficialmente novios, fue cuando empezaron todos los problemas.
que fue primero lo de los mensajes que le encontré, Ujú. que eso ya cuando terminamos fue como que me acordé mucho por la excusa que me dio cuando intentó como que seguir contactando a una chava con la que había salido y su pretexto fue que la chava estaba mal emocionalmente y que tenía muchos días publicando que pues ya no quería existir y que él lo hizo por ser empático y que yo tenía que ser empática y no ponerme en plan como celosa. Ujú. Y eso se me quedó mucho por lo que ya pasó al final, que pues no concordaba lo que hacía él con lo que decía. Eso es lo primero, como de las primeras cosas que pasan, o sea, como que empiezas a ver que a lo mejor está hablando con otras personas y empieza como con esta manipulación de, Sí. o sea, en lugar de que te enojes, deberías ser empática y consciente porque esta persona la está pasando mal y tú con tus cosas, ¿no? O sea, empieza con eso y luego, ¿qué pasa? ¿Sigue escalando? Después empezamos como que a discutir, ya un poco elevado las peleas, pero su argumento era no le cuentes a nadie nuestros problemas porque son nuestros. Y yo me voy a sentir incómodo si veo a tus amigos o a tu familia después de que les platiques lo que pasa. Entonces siento que fue como que quitándome a mis amigos, que eran muy pocos los que tenía ya, Ujú. y a mi familia, de que no le cuentes nada. Porque para mi familia él era el hombre perfecto. Sí, fue Entonces, la primera sí. cara que mostró. Ujú. Y entonces te quedas prácticamente en Monterrey sola con tu única persona, él. Sí, era mi único, pues la única persona a la que le podía contar todo y pues era el único que me estaba haciendo daño, no podía. Ujú. Entonces empecé a guardarme como que todo y siento que eso empezó a afectar mucho en la relación porque yo no podía expresarme porque siempre terminaba pidiendo perdón. Yo siempre era la que pedía perdón. Y pues sí, o sea, sí me aferré muchísimo a él. Yo creo que era más porque me sentía muy sola. Y así fue como fue escalando hasta que llega octubre de ese año, que fue cuando me hago una prueba de sangre y sale positivo a que estaba embarazada. ¿Cómo te cayó la noticia? Porque ya este love bombing ya no, ya había desaparecido, ya empiezas Sí. a ver algunas cosas que a lo mejor, aunque no te gustaban o no te sentías cómoda, pues ahí seguías, ¿no? Por la soledad, por el aislamiento, por a lo mejor la esperanza de que ahorita estoy viendo una persona, pero yo conocí, me enamoré de otra y a lo mejor ahí está, ¿no? Y va a volver a ser como era antes, pero al final ya no estaban muy bien las cosas y resulta que estás embarazada. ¿Cómo te cae y cómo asimilas la noticia? La verdad, yo pensé que era broma. Estábamos los dos juntos, estábamos afuera de su casa y me acuerdo que los resultados llegaban por correo. Entonces estábamos esperando y cuando me enseña, pues yo vi su cara. Su cara era de que pues obviamente no quería. Y cuando vi su cara, yo pensé en decirle a ver cómo reacciona. Y volteé y le dije, ¿sabes qué? Yo no quiero tenerlo. Y cuando volteé me dice, qué bueno, porque si no íbamos a tener problemas, pues me sentí peor. Qué fuerte que te digan eso, ¿no? Sí. ¿Qué pasó por tu cabeza? O sea, dices esto como para ver su reacción y esa es su reacción y cómo te cae ese 20, ¿no? De lo que él dice, porque al final no es como de tú qué quieres hacer o yo qué quiero hacer o pues no, sí, a lo mejor no es buena idea. O sea, prácticamente fue como una amenaza, ¿no? De que Sí. si lo hubieras hecho, o sea, nos hubiera ido muy mal. Me sentí muy mal. O sea, me acuerdo que íbamos a mi casa y me quedé callada todo el camino y estaba pensando, pues, ¿qué hago? ¿A quién le digo? ¿Quién le puedo contar? Porque yo me sentía sola. No sabía a quién contarle, ni siquiera a mi familia. Entonces, pues hablamos ese día de eso ¿Tú y querías abortar? no. No, yo siempre tuve en mi mente que no estoy ni en contra ni a favor en esos temas, pero yo personalmente siempre decía que no lo iba a hacer. Sabía que me iba a afectar mucho emocionalmente. Y cuando hablamos de eso y empieza a decirme como que no, voy a contactar al amigo de un amigo porque le pasó y conoce un doctor, se me hizo muy rápido que encontró una clínica y un doctor que pues, allá no se puede todavía, un doctor que accediera como a esto. Uh-huh. Eso pasó un miércoles y para el sábado ya teníamos la cita. O sea, fue demasiado rápido. ¿Y qué pasa entonces? ¿Te vas a esta clínica y abortas? Primero me hacen el ultrasonido, me dicen que tenía 4 semanas, que pues realmente no era mucho, que sí se podía hacer, y me dan unas pastillas
para intentarlo así y no hacer como un procedimiento... Un legrado, algo más. Uh-huh. Y en el transcurso de que me tomé las pastillas, me da influenza y eso fue lo que realmente hizo que yo pues terminara con el aborto. Pero pues igual pues me sentía muy mal. Fue una noche horrible cuando me tomé las pastillas. Tuve muchos síntomas secundarios. Yo me sentía muy mal. Yo pensé que iba a morir, se sentía horrible. Y me estaba muy enojada conmigo y con él. Y sí se notaba. Pero otra vez volvía como su manipulación y era, es que pues fue tu culpa, porque no te cuidaste. ¿Cómo se cuidaban? No nos cuidábamos. Yo le insistía muchas veces, pero él me dijo varias razones. Una que era alérgico, otra que le quedaban muy grandes los condones. Ya después de que lo ves saliendo de las relaciones, como que es imposible eso. Uh-huh. Como que se te olvida todo en ese momento y... Sí, pues, crees, ¿no? Crees en lo que te está diciendo. No, yo creo que en ese momento estás tan convencida de que la persona realmente te quiere que no puedes conectar con el hecho de que te pueda hacer daño o de que te pueda estar mintiendo o de que incluso te pueda estar manipulando, ¿no? Sí. Hay como ese sesgo en donde pues vivimos autoengañadas por la situación de todo lo que se vino desde un inicio, ¿no? Todo lo que platicamos del love bombing. Oye, Marisol, y entonces, por ejemplo, antes de lo del aborto, él estaba como contigo y cómo fue después de lo del aborto. Pues ya estaba como que mostrándome otra cara, porque ya habíamos tenido una discusión donde mi roomie escuchó cómo me habló, que se transformaba en otra persona, pero no era tan malo conmigo como después de eso. ¿Sabes? En el proceso, cuando nos enteramos, sí era demasiado lindo y yo te voy a apoyar y todo, pero después de eso como que ya no se interesaba tanto, me castigaba, como él me decía, dejándome de hablar. Literal te decía que te castigaba. Sí, para que yo aprendiera que él tenía muchas actividades en su día y que él no podía estar al pendiente de mí. Entonces me dejaba de hablar, ya no era tan detallista, ya casi no me veía. Era más como que salir con sus amigos o así. Y eso le duró como, yo creo que un mes. Hasta que pues yo hablé con él, que fue cuando tuvimos una pelea muy grande. Pero fue como en el ínter en que yo me regresé aquí a San Luis de vacaciones y terminamos. Pero yo me sentía tan mal que creo que estuve unos 3 días, casi todo el día, hablándole por teléfono para que regresáramos. Hasta que hubo un día que ya no lo hice y fue cuando él me buscó, que supuestamente había ido con su psicólogo y su psicólogo le había dicho que regresara conmigo. O sea, le dio permiso a su psicólogo. Sí, porque su psicólogo ya me había platicado que le decía muchas veces que yo estaba loca o que yo estaba muy inestable y que esta relación no le convenía. Eso es una red flag para toda la gente que va al psicólogo. Si tu psicólogo te dice que lo termines porque yo creo que esto no te hace bien sin tener algo contundente o pruebas o una realidad realmente objetiva, aguas, ¿no? Porque en realidad... Y bueno, y quién sabe, la verdad es que sí iba al psicólogo, ¿no? A lo mejor... O que le contaba, porque Ajá, también... O que le contaba, claro. Él era una persona que le importa mucho cómo lo percibe la gente. Su imagen. Su imagen le importa muchísimo, es lo que más le importa. Y pues sí, obviamente nunca contaba lo que él me hacía, pero sí contaba las cosas que yo hacía. Uh-huh. Que a lo mejor, ¿crees que en algún punto toda esta situación llegó también a sacar como tu lado, pues no tan sano, por así decirlo? O sea, como que caes en el juego y empiezas también a tener actitudes y comportamientos que a lo mejor pues también hacían daño tanto a ti como a la relación. Sí, empecé con mucha ansiedad. Yo tengo ansiedad, pero nunca me había pasado en una relación como esta necesidad de... Si no estoy contigo, me siento muy ansiosa. Uh-huh. Fue cuando pasó todo lo de los mensajes. Después empezaron a mandarme a mi teléfono mensajes como de que es que él te está engañando o así, que también me dio mucho miedo porque cómo sacaron mi teléfono. Uh-huh. O decían cosas como que muy específicas. Y ya cuando le conté a él, como que pararon esos mensajes, pero yo ya no estaba a gusto. Yo ya no le tenía tanta confianza. Y entonces bueno, pasa lo del aborto. Uh-huh. Y luego termina, bueno, tú vienes acá, él te castiga con dejarte de hablar.
cuando tú lo dejas de buscar, él te dice, ¿sabes qué? Siempre sí, ya tengo permiso de mi psicólogo, tengo la venia, y entonces regresamos, pero regresan y con esta sensación emocional de que algo no estaba bien, pero ahí de alguna manera algo te seguía dando. Sí, regresamos y pues él vino aquí a San Luis y eran pelear todos los días por cositas muy tontas. Fue cuando empezaron, bueno, duramos como un año, fueron los primeros 6 meses que no estuvieron tan mal y los que siguieron fueron ya los que era todo estaba mal. Empezamos a discutir demasiado y lo que él hacía mucho es yo sí puedo y tú no. Me prohibió una amistad que yo tenía en Monterrey porque yo le gustaba a esa persona y al principio lo entendí y lo respeté, pero cuando él me cuenta que su mejor amiga también como que había tenido intenciones con él y yo le pido que pues se aleje, fue como es que eres muy loca, eres muy celosa, o sea, estás mal. Siempre era como que ese punto. Yo no podía hacer cosas que él sí podía. Y siempre el punto era llegar a que yo estaba mal. Siempre. ¿Y te la creíste? Sí, la verdad sí. Al final yo me acuerdo mucho que cuando le conté a mi mamá todo eso, le dije, estuve a punto de salirme de la universidad y meterme a un psiquiátrico o algo porque yo sentía que ella estaba muy mal, que yo era la que estaba mal y que yo le estaba haciendo mucho daño a él y a la relación. Qué fuerte, Marisol. Oye, y bueno, ¿y entonces qué pasan estos últimos meses de relación? Es que todo fue como que muy caótico. Ya no me llevaba a su casa y eso se me hacía demasiado raro. O cada que peleábamos, si yo le decía, es que yo me enojé por esta razón, él me decía, no, tú estás enojada por esto y estás mal. Y hacía comentarios muy raros como, si tú terminas conmigo, vas a pasar de un 10 a conseguirte mínimo una persona que sea un 6 o un 7. Y era cuando estábamos bien, entonces yo siempre volteaba y le decía, es que ¿por qué me dices eso? O sea, ¿estás planeando terminar conmigo o qué? No, nada más te digo. O no sé, algo como muy tonto de que si tu próximo novio no se sabe estacionar así, no, mejor termínalo. O yo siento que tus próximos novios no van a llegar a mí, porque yo estoy aquí y ellos van a estar acá. Sí, bueno, hablamos de que tendría como un perfil muy narcisista, ¿no? No podríamos aquí decir y especificar y dar un diagnóstico, pero yo no lo conozco, pero por todo lo que cuentas. Y justo una de las tantas características de las personas narcisistas es una autoestima inflada, no sana, inflada. O sea, se sienten superiores a las otras personas, sienten que merecen absolutamente todo. Este tema de la imagen es para ellos, como dices, muy importante porque es como de la gente tiene que ver que yo soy prácticamente perfecto, me tienen que admirar, me tienen que respetar, tengo que ser el alma de la fiesta, yo siempre tengo que tener la razón. Y entonces se mueven así y la realidad es que son tan buenos manipuladores y tan buenos actuando su papel que les terminas creyendo. Y si imagínate, si la gente externa, a lo mejor amigos o gente social, les cree, ahora imagínate a alguien en que todo el día le están llenando la cabeza de que tú no vales nada, en pocas palabras, yo lo soy todo, sin mí no vas a poder casi que vivir, o si vives, pues va a ser como que ya a medios chiles, ¿no? Entonces es bien importante este tipo de conversaciones porque creo que actualmente muchas mujeres han pasado por eso y que siguen pasando por eso y que no se dan cuenta porque tú no te dabas cuenta en ese momento que estabas siendo manipulada. No, la verdad no, y siento que también fue más porque yo tenía mi autoestima muy baja. Entonces también siento que influyó bastante porque él sabía todas mis carencias emocionales y él sabía de dónde. Como sí, de dónde agarrarse. Lo que me lastimaba, que muchas veces yo le dije, a mí me da mucha ansiedad y me lastima que la gente me deje de hablar o me haga la ley del hielo, que era lo que él me hacía. Me dejaba todo el día pensando si íbamos a terminar o no, y ya cuando él tenía tiempo, cuando él podía, ya quería hablar conmigo. Pero yo ya tenía, no sé, unas 10 horas que tenía muchísima ansiedad y me daban ataques de pánico. Y claro que cuando él te da ese poquitero de, bueno, ya estoy aquí, a ti te calmas y entonces es como de, gracias a Dios ya volvió conmigo, y ese era un círculo vicioso en el que estabas. Sí, se repetía demasiado. Y de hecho hubo un punto en el que terminamos antes de la definitiva, que yo terminé con la psicóloga de la escuela. Me vio tan mal que ese día que me hizo la videollamada, primero fue por videollamada, me dijo, ¿sabes qué? Yo salgo a las 5, pero si puedes, vente a las 5 y aquí aunque sea media hora te veo porque sí estás muy mal. Entonces voy con ella, le platico un poquito
Y me dijo lo mismo, así como que no lo conozco a él, no estamos aquí por él, pero es una persona muy narcisista que te está haciendo mucho daño. Volví a regresar con él, no le conté a mi psicóloga porque él decía que mi psicóloga nos quería separar, pero a partir de ahí siento que se puso peor porque yo ya me estaba dando cuenta de muchas cosas. Y cada vez que él quería hacerme sentir culpable, yo ya como que analizaba la situación y sí le decía, sabes que no te voy a pedir perdón porque yo no hice nada. Ya lo confrontabas y eso lo sacaba de onda. Le molestaba demasiado. Decía que yo estaba siendo una persona muy tóxica y que eso ya era pasar sus límites, que yo estaba pasando límites que él no iba a permitir. Y luego, Marisol, ¿qué pasa después de toda esta confrontación, que empiezan a caerte los 20, que empiezas a tener a lo mejor apoyo de la psicóloga? Yo, de lo poquito que hablamos, siento que tu roomie también fue una pieza importante porque ella te hacía ver cosas que tú a lo mejor como que pasabas de noche, ¿no? O sea, ella, es que pasó esto, ¿no? O es que no te das cuenta de esto. Entonces, siento que de alguna manera entre lo que tú podías percibir en esa misma situación en la que estabas, tu roomie y la psicóloga como que a lo mejor ahí empiezan a ver un poquito más de claridad en las cosas. Sí, ella siempre, de repente como que estábamos no comiendo o así, llegaba y me decía, oye, ¿sabes qué? Ayer que vino tal persona, pues no me gustó cómo te habló o sentí que no me gusta su personalidad por esto, como que me decía cositas y yo empecé a notar cosas que sí, yo también pues las veía, pero ella siempre estuvo con ese plan de que es que no me cae bien. O sea, lo respeto porque es tu pareja, pero no me cae bien y siento que es una persona así. Ella llegó a escuchar cuando me gritaba, cómo me decía las cosas y bueno, no le tocó las peores, pero sí, ella sí me decía que me alejara de ahí. Yo me acuerdo que me decías de una que no sé si fue ya, que ya había pasado esto, o todavía es más adelante, de una discusión donde estaban tomados Sí. y llegan al... ¿Eso ya había pasado en este momento? Sí, fue como ¿Nos antes. puedes contar un poquito de eso? Sí, fue la primera pelea fuerte que tuvimos. Ajá. Fuimos a una fiesta con sus amigos, regresamos y yo no me acuerdo muy bien como del trayecto, pero cuando volví a mí, estaba yo pidiéndole perdón, no me acuerdo por qué, y en ese punto él estaba como espaldas mío, se voltea y me empuja contra una mesita, que ahí fue cuando yo le digo de que, oye, espérame, o sea, me acabo de lastimar. Y para él su respuesta fue de, pues es tu culpa. O sea, tú estabas tratando de que yo hablara contigo, es tu culpa. Y a la mañana siguiente mi roomie habla conmigo y me dice, oye, es que llegaron y él empezó a gritarte y a decirte que él no iba a permitir que tú lo dejaras como un tonto y que eras una o palabras ya muy fuertes. Yo no me acordaba de eso, entonces voy a buscarlo a su casa para hablar pues de eso, porque yo no me acordaba bien de todo. Y pues termino yo pidiéndole perdón por algo que ni siquiera me acuerdo que yo dije y que estoy segura que yo no dije. Y que al final siempre su palabra era como que tenía más peso o lo que él te decía que lo que te decía a lo mejor en ese momento, pues tu roomie, ¿no? Sí, él decía que a lo mejor había escuchado mal o que él no había dicho esas palabras, pero pues no creo que fuera eso posible. Aparte también yo me acordaba muy bien de lo que le dije en el Uber y nunca le dije... Él decía que yo me había enojado y que le había dicho que me iba a ir con otra persona. Pero son cosas que yo no diría ni estando enojada. Entonces, como que ahí empezó a jugar con mi cabeza y fue cuando empezó todo esto de que yo empecé a pedir perdón. El famoso gaslighting, ¿no? Que ejerce muchas personalidades narcisistas, que te hacen dudar de tu propio juicio, que te hacen dudar de tu percepción, que te hacen dudar de lo que viste, de lo que oíste, de lo que sentiste incluso. Y al final, pues es eso, o sea, te hacen dudar y inicia así y al final, literal, crees lo que la otra persona está diciendo, ¿no? Es bien complicado porque es muy sutil y empieza muy sutilmente. O sea, empieza de a poco y por lo regular siempre va como incrementando. Entonces no te das cuenta hasta que ya de plano dices, o sea, sí estoy loca, me voy a internar a un psiquiátrico, ¿no? Imagínate que hayas pensado en que la solución a lo mejor era irte a internar a un psiquiátrico porque ya tú estabas haciendo muchísimo daño a él. Sí, yo pensé que yo era la que estaba mal y sí, a veces estaba en mi cuarto y decía, es que a lo mejor yo sí
me estoy volviendo loca, a lo mejor mucho estrés de la escuela o no sé, y le estoy haciendo mucho daño. Y fue cuando empezaron las peleas ya muy fuertes, que fue una donde le pegó a la pared, que le conté a mi psicóloga y me dijo, es que él sabe que está mal pegarle a una mujer. Y la pared no era como que su objetivo. O sea, realmente te quería pegar a ti, pero sabía que estaba mal si lo hacía. Que al final todo lo que sea violencia, porque luego, es que no me pegó a mí, pero rompió una mesa, es que no me pegó a mí, pero rompió la puerta, es que no me pegó a mí, pero manejó súper recio y casi chocamos, es que no me pegó a mí, pero no sé, o sea, aventó algo, todo eso al final es violencia, y aunque no te lo hagan a ti directamente, son actos de violencia que pueden escalar, y ese es el tema, ¿no? O sea, que muchas veces esos son como las primeras señales que puedes estar identificando o de las primeras, pero como no nos lo están haciendo directamente, entonces es como de, ay, qué bueno que le pegó a la pared, ¿no? O sea, sabe controlarse y la realidad es otra. Sí, ¿no? Y esa no fue como que la única. Hubo otra donde yo me enojé con él y por más que le explicaba que mi razón para enojarme, no sé, era una cosa, él estaba encaprichado en que no. Y ya después yo supe que era para contarle a sus amigos y que sus amigos dijeran, es que sí está loca, es muy celosa. Y estábamos en el carro, se desesperó tanto que empezó a pegarle al volante y empezó a gritarme. Entonces yo me asusté por unos traumas que tengo así de la infancia, de que mi papá también se ponía así. Yo traía un refresco y lo que hago es abrir la puerta, salirme corriendo, pero antes de eso aventé el refresco, no supe dónde quedó. Y cuando corro, no sé, como una cuadra, me detengo para calmarme, me manda un mensaje y me dice, oye, me acabas de pegarme en el estómago con el refresco. Esto ya es violencia, esto ya es un límite que yo no voy a pasar contigo, entonces terminamos. Ahí yo estaba, me acuerdo que estaba en la calle y era de noche y sí pensé, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué yo estoy mal en lo que hice si él me asustó? ¿Y por qué toma él como violencia que aventé un refresco que ni siquiera lo hice como con intención de pegarle, en lugar de ponerse a pensar, la asusté? Entonces hace todo este drama de te bloqueo, ya... Otra vez te castigo. Le intenté marcarle por medio de mi roomie, de su teléfono. De su casa a mi casa, de distancia sin tráfico, yo creo que eran 20 minutos, 15 minutos. Entonces yo le pido que vuelva para hablar. Yo creo que se tardó menos de 5 minutos. Y antes de que yo saliera, mi roomie me dijo, yo creo que se fue a dar la vuelta, espero que tú lo buscaras y ya se regresó. Porque qué raro que llegó tan rápido. Nunca llegaba rápido. Y mucho menos sin tráfico. Las distancias en Monterrey son muy largas. Y no vivíamos cerca. Y esa fue otra cosa que también empecé a notar, que hacía mucho eso. Que como que se iba, pero en realidad no se iba. Como que intentando ponerte a prueba. Sí, que fue una de las que platicamos, que me termina, empiezo a llorar, escucho la puerta, empiezo a llorar y me acuerdo que tengo ropa de él en mi closet, entonces me da como coraje y digo, ¿para qué las tengo aquí si ya no lo voy a ver? Las aviento al piso y en eso escucho cómo abre la puerta y me dice, ve como si estás loca, o sea, vete, ¿por qué estás aventando mi ropa? Ve lo que estás haciendo. Y sí, fue, o sea, yo me quedé en shock porque dije, ¿qué no supone que ya te había sido? ¿O cuántas veces no me hiciste esto de esperarte a ver cómo reaccionaba y luego ya te ibas? O otra vez entrabas y decías, no, perdón, nada más fui a hablar por teléfono. Y esta vez que dices, ¿qué pasa? Regresan otra vez. Sí. O sea, te perdona por haberle aventado el refresco. Sí, me dijo que no lo volviera a hacer, que eso ya era violencia, que tenía que seguir con mi psicóloga porque yo no controlaba mis impulsos de agresividad y que eso ya era, pues ya lo ponía en peligro a él, porque ¿qué podía hacerle yo después? Esto parte de justo lo que tú le habías contado antes, ¿no? Porque eran cositas que a lo mejor él más o menos sabía. ¿Qué tanto crees que influyó tu relación con tu papá o tu relación de infancia con la vinculación con esta persona? ¿Hay alguna relación? Yo creo que fue que cuando mi papá se separa de mi mamá, yo pasé de estar como que todo el tiempo sobreprotegida por ellos y mucha atención a que ya estaba sola todo el día casi. Entonces siento que empecé a buscar como que
el cariño que me faltaba en mi casa, de mi papá, en mis relaciones. Yeah. Y esto que decías de la violencia, ¿ya lo habías vivido antes en casa? Sí, la había visto y me había tocado ver cómo se ponía mi papá con mi mamá. De repente también se ponía así con mi hermano y conmigo. Entonces, cuando pasa eso, sí, pues me asusto. Y bueno, y entonces esa es la etapa en la que empieza lo bonito y luego empieza a volverse ahí medio turbio y la etapa ya más drástica es después de todo esto. ¿Qué pasa? Vuelvo a hacerme otra prueba, eso ya fue en mayo del siguiente año, y vuelve a salir positiva. Entonces le vuelvo a decir, ¿sabes qué? Tú me prometiste que si volvió a pasar, ya no íbamos a ir con ningún médico y que íbamos a tenerlo. Entonces toda esa semana fue de que es que sí podemos, pero vas a tener que dejar la universidad. Yo voy a tener que dejar lo poquito que me queda de la carrera. Vamos a tener que trabajar, nuestros planes van a cambiar, vamos a batallar, pero sí podemos. Pero si quieres ya le marco ahorita a tu mamá y a mi mamá. Entonces era como un sí, pero no. Uh-huh. Sí, como que te pareciera que te dijera todo el escenario catastrófico que iba a ser, todo lo que iban a sacrificar, todo lo que iba a ser difícil. Pero bueno, lo hacemos, ¿no? Sí. Pero acuérdate que se va a poner difícil y esto y lo otro. ¿Y entonces qué? ¿Te hace dudar? Sí me hacía dudar y fue cuando yo le dije, ¿sabes qué? Entonces mejor terminamos y yo me voy a San Luis y yo veo qué hago. De ahí él decía, es que ¿cómo te voy a dejar sola? ¿Cómo voy a tener un hijo en San Luis y yo acá? Y eso era lo que más le importaba, que la gente supiera que tenía un hijo en otro estado y que él no se hacía cargo. Entonces eso era como su culpa, que él no quería sentir esa culpa. Oye, antes de que me sigas contando esto, ¿tu vida sexual con él era consensuada? ¿O también crees que en esa parte ejercía? A ver, a mí se me hace como... obviamente es una responsabilidad compartida, ¿no? El hecho de si se cuidan o no se cuidan, pero hablando en este caso específico de que había como mucha manipulación, de que a lo mejor no sé qué tanto él te decía que él se cuidaba en el sentido de que a lo mejor no terminara dentro de ti, etcétera. No sé qué tanto el tema sexual era consensuado o también viviste manipulación en ese aspecto. Creo que también en días, yo la verdad a veces le decía, ¿sabes qué? Estoy muy cansada o ya tengo sueño, tengo que estudiar. Y era como de que convencerme y para yo decir, bueno, está bien, o sea, se va a enojar o está bien, acepto. Como que sí había momentos de manipulación, pero yo los veía normal. No pensaba, no, o sea, no pensé que fuera manipulación. Pensé que a lo mejor era normal en una pareja. Oye, ¿y en algún momento tú lo llegaste a buscar tú queriendo y él te rechazara o él sí, con este tema que decías, ¿no? De que él sí podía hacer cosas y tú no. ¿En algún momento fue al revés, que tú lo buscaras y él te decía que no? ¿O él en ese aspecto no tenía problema? Fueron como 2 veces, yo creo, que sí me hizo sentir mal porque me dijo, es que tienes que entender que cuando es no, es no. Y si eran como que como regaños, pero si era al revés, él sí como que se molestaba. Ok. Bueno, también te pregunto porque creo que este tipo de manipulación se extiende a todos los rubros y a todas las áreas de la pareja, ¿no? No es solamente en un tema emocional, puede ser económico, puede ser físico, puede ser sexual, entonces como para que también la gente pueda ir detectando dependiendo por dónde vaya llegando este tipo de situaciones. Sí. Y bueno, ya retomando entonces, no sé, le dices que te vas, que tú tienes a tu hijo y él te dice cómo es posible, cómo crees y luego... Está casi una semana convenciéndome hasta que volvemos a hacer la cita con el doctor, porque la verdad es que yo ya no quería tener, yo ya lo quería terminar, yo no quería tener como algo que me atara a él. Y cuando vamos al primer ultrasonido, me dicen que tengo ya 9 semanas, que ya está más avanzado que la vez pasada y que iba a ser un poquito más difícil, pero que se podía hacer igual con pastillas. Vuelvo a tomarme las pastillas y teníamos cita un sábado para checar cómo iba o si no se había logrado hacerme el legrado. Y cuando llega por mí, porque ya tenía llaves del departamento donde yo vivía, yo no quería ir. Mi roomie escucha todo eso, que él está así como que no, o sea, literal me sacó a fuerzas de la casa. Estando en el carro le dije, ¿sabes qué? Ya no quiero. No, que ya vamos en camino. Y estando todavía en la sala de espera le dije, ¿sabes qué? Es que ya no quiero.
igual vuelve a decirme, es que ya estamos aquí, o sea, ya no puedo hacer nada. Ya pagué todo, o sea, ya no me puedes decir que no. Entramos, hacen este procedimiento y él se molesta mucho porque yo me enojé con él y no quise ni siquiera que me tocara. Entonces llegando a la casa fue otra vez decirme que yo era una malagradecida, que él había estado conmigo apoyándome y que yo no veía lo que él hacía por mí. Oye, me habías dicho también que este segundo aborto te costó mucho porque, o sea, no funciona lo de las pastillas, te tienen que hacer un legrado, aspiración, o no sé el término exacto, pero tú lo sufres muchísimo, o sea, no solamente emocional, sino también físicamente fue muy doloroso para ti y justo por eso era como de, o sea, ahorita no me interesas Sí. tú, estoy sufriendo demasiado en globalmente y él aún así es como de, o sea, todavía que estoy aquí pagándote y todo, o sea, te enojas y entonces yo me hago el indigno, ¿no? O el digno en la situación. Sí, la verdad fue muy pesado emocionalmente y físicamente. Traía muchas cosas de la escuela, igual de que estaba sola, la relación que teníamos y todo. Como que todo se me juntó y en ese momento el dolor físico pues también fue horrible. O sea, es un procedimiento que sí duele porque no tienes anestesia ni nada. Y sí, se siente como, es una jeringa grande y sientes como, pues cómo te están succionando. Es un dolor muy feo. Entonces, sí, mi mente solamente pensaba en que yo estaba sufriendo y que él se quería sentir como, pues todavía que te pagué, todavía que estoy aquí y no lo agradeces. Oye, estabas aparte, no sé, quiero imaginar que también dentro de ti había culpa, había resentimiento, no sé, frustración, esta sensación de estar sola y no poder a lo mejor tener a alguien a quien decirle, oye, no quiero hacerlo y qué hago, ¿no? ¿Cómo puedo librarme de esta situación? Entonces, creo que al final del día era muy válido que te sintieras y que estuvieras así, pero pues volvemos a lo mismo, o sea, él se engancha o se agarra de eso para seguir siendo él la víctima y tratando de a ti de hacerte sentir más culpable y más mal de todo lo que estabas viviendo. Sí, 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 eran muchas cosas que tenía por dentro y yo soy mucho de contar las cosas porque si no, como que me hace daño guardármelas. Y con lo que él me decía, pues no tenía a quién contarle, a nadie. Ni siquiera a mi roomie le pude contar ya hasta después, porque ellas ni siquiera sabían qué estaba pasando conmigo. Y entonces llegas a la casa y él está contigo, ¿cómo se porta después de que logró su objetivo? Cambió completamente. O sea, sí pasó de ser muy lindo y de que no te voy a dejar a ser muy frío. Me acuerdo que ese día se queda unas 2 horas y me estaba empezando a quedar dormida y me dice, bueno, yo me voy, a ver si de rato vengo. Y yo sí le digo, oye, tú quedaste de estar conmigo, o sea, acaba de pasar esto, me siento mal. Pues sí, pero ya estuve aquí 2 horas, quiero ir a mi casa. Y Y esa se fue. fue, Se fue a descansar después de todo lo que tú estabas viviendo en ese momento. sí, ¿Cómo es que esa relación llega a su fin, Marisol? fue 2 días después que yo me sentía muy mal y obviamente se notaba en cómo me estaba comportando. Él se enoja, se molesta mucho porque me dice, ¿sabes qué? Yo ya no puedo. Eres muy grosera, me estás haciendo mucho daño, eres muy tóxica, estás muy mal mentalmente y pues yo ya no puedo. Entonces yo me molesto y le digo, es que tú solamente estabas conmigo por esto que estaba pasando. Qué casualidad que ya el sábado terminamos con esto y ya no quieres estar conmigo. Y hace una semana así. Entonces todo ese día discutimos, yo me acuerdo que no había comido nada, fui a la escuela, hacía demasiado calor, entonces también como que estaba deshidratada. Ya eran las 10 de la noche y estábamos discutiendo y en el momento en que me hice decir que ya, todo como que se me juntó y exploté. Quise hacerme daño en ese momento, él no me dejó, pero sí me sentía muy mal. Pero él usaba palabras como, es que yo no valgo tanto la pena para que lo hagas por mí. Entonces me enojaba más y yo le decía, es que no es por ti, son muchas cosas que me están pasando y esto es como que ya lo último. Pero es súper contradictorio, ¿no? O sea, primero te dice que él es lo máximo y que sin él no vas a vivir y después, oye, no lo hagas porque no valgo tanto la pena. A lo mejor ahí ya se espantó o pensó que sí podías hacer algo y fue su manera
de tratar a lo mejor de evitarlo, porque estamos hablando de palabras muchísimo mayores, ¿no? Ya al intentar tú atentar contra tu vida por esta situación, por todo lo que habías estado viviendo, los ataques de ansiedad que persistían ya como una constante en tu día a día. Sí. Entonces, o sea, ya evidentemente era como de jugar sus últimas cartas, porque a lo mejor ya se dio cuenta que sí estaba muy feo el asunto y que ya había hecho mucho daño. Sí, ¿no? Y yo siempre le decía, es que todos los días tengo ataques de ansiedad, esto no es normal. Y cuando ya llegué a ese punto, como que fue nada más como que ese impulso de que exploté, y ya en la madrugada le dije, ¿sabes qué? Ya vete, no te quiero ver, te lo juro que no voy a hacer nada, pero vete, o sea, ya no quiero verte. Él se queda a fuerzas conmigo, pues ya pasa toda la madrugada y en la mañana llega su mamá por él. Yo ya no supe si se fueron o no, porque yo empecé a tener como otra vez esta ansiedad cuando me quedé sola, y lo que hice fue marcar al 911 y decirle, ¿saben qué? Sé que está mal lo que estoy pensando, pero lo estoy pensando y me siento muy mal y no quiero estar sola y necesito ir al hospital. Entonces, por protocolo, yo creo, por lo que les conté, llega una patrulla y en lo que estaban esperando a que llegara una mujer, porque no podían subirme a la patrulla sin una mujer, para llevarme al hospital, llega la mamá de él para preguntarles, no sé si qué estaba pasando o algo. Me ve cómo estaba, pregunta eso y se va. Entonces, yo no sabía qué estaba pasando en ese momento. Voy al hospital, me recetan un medicamento, me tranquilizan, y cuando salgo del hospital... ¿Cuánto tiempo estuviste en el hospital? Yo creo que desde las 11 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Ok. ¿Y te controlaron? ¿Lograste sentirte más estable? Sí. La idea que tenías en ese momento se fue difuminando. ¿Cómo recuerdas esa parte? Pues es que estuvo muy raro porque pues yo ya estaba en la escuela, vi a varios compañeros y como que me dio pena porque sí se enteraron porque llegué ahí, estaba como paciente, y pues sí me tranquilizaron. La doctora que me atendió habló conmigo, no tanto como médicamente, sino como mujer, así me dijo ella. Le conté, me dio como consejos, me tranquilizaron, me dieron algo de comer, llamaron a unas amigas, entonces ya como que me dijeron que me tranquilizara, dejé de tener esas ideas, y cuando me habla la persona que me rentaba el departamento, que también era doctora, y me dice, creo que necesitamos hablar porque ocupas escuchar esto, pues me asusté porque yo no sabía qué había pasado como que en todo este inter. Él me decía que su familia me estaba apoyando, que su mamá falta al trabajo para, si yo ocupaba algo, que fueran por mí, lo cual pues era mentira, era nada más otra vez quedar bien y que yo no me enterara de lo que realmente había pasado. Que ya cuando llego con la doctora y me dice, es que vino la mamá de esta persona a decirme que tú estás loca, que no te tomas tus medicamentos y que intentaste hacerle daño a su hijo, que lo tenía secuestrado. ¿Crees que su mamá realmente pensaba eso o estaba también siendo cómplice de él? Yo creo que también la manipulaba mucho, porque yo a él le conté que yo tomaba medicamentos para la ansiedad y para la distimia que yo tengo. Y él le dijo que yo tenía que tomar medicamentos para un trastorno bipolar. Entonces como que le mentía, le decía cosas que no eran, y pues yo no sabía. O sea, conmigo estaba muy bien, pero llegaba a su casa y hablaba muy mal de mí, tanto en su casa como con sus amigos. Entonces cuando yo me entero de esto, obviamente me sentí peor porque yo ya no sabía con qué persona estuve. Todo lo que me habían dicho que él había ido a decir, con lo que él me decía, o sea, completamente diferente. Y entonces te dice esto la doctora, ¿y qué pasa después? ¿Qué haces? Me voy a la casa, o sea, bueno, después de que hablé un rato con ella y que me tranquiliza, me voy a mi casa y pues le cuento todo a mi roomie y a su pareja que en ese momento vivía con nosotras, y le marco a mi mamá para decirle que ocupaba que viniera por mí para regresarme a San Luis. Igual la doctora le habla y unos 3 días después llega mi mamá y fue cuando le cuento todo. ¿Qué te dice tu mamá?
primero se me queda viendo, me dio un abrazo y sí me acuerdo que me dijo, es que si tú me hubieras contado, hubiéramos visto qué hacíamos, pero algo hacíamos, pero no ibas a estar sola. Y sí me dijo, prefiero que me digas lo que te pasa para no tener que llegar yo y verte así. O sea, ¿qué hubiera pasado si en el procedimiento tú hubieras terminado en el hospital o te hubiera pasado algo? Y yo sin saber nada. Sí me sorprendió mucho como su respuesta, porque a veces siento que es como que muy cerrada en muchos temas, pero no me regañó, no me dijo nada, simplemente estuvo como apoyándome. ¿Por qué crees que en su momento no le hablaste a tu mamá para contarle, pues a lo mejor no todo, pero sí un poco de lo que estaba pasando? Dices que a lo mejor es muy cerrada o era muy cerrada, pero ¿qué crees que realmente te impedía poder tener esa comunicación con ella? Yo creo que era como miedo, porque yo sabía que si le contaba a alguien me iban a decir termínalo. Y yo no quería como que dejar esa relación porque estaba aferrada a no estar sola. Ya. No, y bueno, a ver, sí el tema de la soledad y este miedo, pero recordemos que estabas distorsionada completamente de la realidad, ¿no? O sea, esta persona con todo lo que hizo y con todo lo que decía, pues de alguna manera te hizo creer que tú necesitabas de él para poder existir y para poder vivir. Entonces la creencia era justamente a lo mejor esa, ¿no? Como, ¿qué voy a hacer sin él? ¿Quién voy a ser yo? Sí. Si no está esta persona, ¿quién voy a ser yo aquí sola en Monterrey, sin nadie que me apoye, sin nadie a lo mejor a quien recurrir? O sea, necesito a esta persona para poder seguir adelante. Sí, yo creo que fue eso, la idea de que yo lo necesitaba, cuando realmente no. Pero estaba tan manipulada que no podía contarle a nadie. Me sentía muy mal y yo sentía que me iban a juzgar a mí por lo que estaba pasando. Sí, a lo mejor es como que el miedo de que reafirmen de que sí, es que tú la estás regando horrible. O sea, claro, él tiene toda la razón del mundo, ¿no? Oye, y entonces tu mami llega, te da este apoyo y esta contención que a lo mejor no esperabas tanto y te regresas a San Luis con ella. Sí, o sea, platicamos ese día. Me acuerdo que ella tenía el número de la mamá de esta persona y sí le marcó para decirle, oye, ¿sabes qué? Yo me voy a llevar a mi hija, pero pues ella no está loca. O sea, sí sabías que ella se puso así porque tu hijo lo hizo hacer esto 2 veces. Fue lo último que supimos de ellos, que mi mamá le contó como que lo que pasó. Se terminó la llamada, nos regresamos y estando aquí, pues sí, ¿Cuál fue la reacción de la señora? ¿Supiste? sí me dijo mi mamá que se quedó callada. O sea, que le cambió el tono de voz, se quedó callada y que dijo, no sabía, pero llegando a la casa voy a hablar con él. Yo ya no supe si a lo mejor la señora ahí lo vio como de que ella es mujer y pues que es algo que obviamente no le gustaría. Él se quedó con las fotos de los ultrasonidos, entonces yo también tenía recetas, no era mentira, por si ella decía, pero ya no supimos qué pasó después de ahí. No, y bueno, aparte, o sea, fuiste a una clínica en donde evidentemente si quisieras tener pruebas, pues tendrían que tener ahí algo. Aunque no sé, porque como no es legal, no sé qué tan abajo del agua lo hicieron, pero bueno, de que pasaste por ahí, tiene que haber algún registro, ¿no? Sí. De las fechas que pueden coincidir o algo. Sí, pues teníamos las recetas con el nombre del doctor y la fecha, entonces no había forma de que dijeras que es mentira. Oye, y después me decías también que te enteras, ya que pasa todo esto, de que no era la primera vez que él llevaba a chicas a este mismo lugar, con este mismo médico, a que también abortaran. Sí, me enteré porque yo empecé a hablar mucho con la novia de su amigo con el que hace, porque tiene una página de psicología. Y En conjunto con otra persona, dices, sí, ¿no? que también es psicólogo, es un poquito más grande, pero pues tiene la página y sí tiene muchas vistas, que es lo que más me preocupa. Pero me enteró por ella que no era la primera vez que llevaba a alguien y por eso supo muy rápido dónde llevarme. Igual me enteré de muchas otras cosas que él me tachaba de loca en la relación que resultaron ser ciertas. Entonces, ahí más o menos fue como que ya empecé a no tenerle odio, pero ya no tenía como esa sensación de que, ay, como lo extraño. Porque pues sí se sentía muy feo cuando terminamos. Sí, a lo mejor ya empiezas a decir, o sea, me está doliendo, pero me estoy dando cuenta ya de muchas cosas ya que a lo mejor era la mejor decisión que podías haber tomado. Sí. ¿Cómo vives este proceso de duelo? Porque, a ver, es que siento que eran como un chorro de duelos Sí. y que no los estabas trabajando o que no los
ni siquiera los asimilabas, ¿no? El duelo de irte a Monterrey, que al final del día luego no nos damos cuenta, pero el hacer un cambio tan drástico sin conocer a nadie, empezar una carrera que medicina es una de las carreras más complejas, que te absorbe muchísimo. Entonces, desde que llegas, a lo mejor no te das ese espacio, no sucede y entonces conoces a esta persona. Empieza el duelo también de la relación, el duelo de los abortos, el duelo de tu identidad, el duelo de la relación. ¿Cómo trabajas todo eso y cómo estás hoy al respecto? Pues empecé a ir a terapia. Ya estando aquí en San Luis, primero fui con una psicóloga y teniendo a mi otra psicóloga allá. También obviamente me mandaron a psiquiatría para checarme otras cosas de mi ansiedad y eso. Y pues fue, yo creo que recuperando mi círculo cercano. Mis amigos que a lo mejor no iban a verme tan seguido, pero por mensajes de que, oye, ¿cómo estás? Mi mamá, de que todos los días entraba y me decía, oye, te hice algo de desayunar, oye, te dejé comida, o de que, oye, vamos a cenar juntas. Como el no dejarme sola y hacerme saber que sí tenía gente conmigo fue lo que me ayudó bastante. Porque sí, yo llegué aquí y llegué muy mal. O sea, también bajé muchísimo de peso. Yo pesaba en ese momento como 46. O sea, estaba muy, muy delgada, muy demacrada. Y todos me decían, es que pensábamos que estabas así por la escuela. Realmente no sabíamos por lo que estabas pasando. Yo siempre he dicho, y no me voy a cansar como de decir que la red social es súper importante porque somos seres sociales, ¿no? O sea, nosotros nos movemos y nos relacionamos con las personas y una buena compañía te puede salvar la vida, ¿no? Esta red de apoyo de la que hablamos para ti fue indispensable en este proceso y yo creo que obviamente en conjunto con otras cosas como la terapia, como hacer tus actividades sola, reencontrarte, ¿no? O sea, hacerte la pregunta de quién es ahora Marisol después de todo esto que viví y volver a crear una nueva versión de ti, pues mejorada y con otro conocimiento que no tenías en aquel entonces. Pero la red de apoyo es uno de los pilares fundamentales para cualquier proceso que estemos viviendo. De hecho, lo hemos visto y lo vimos en pandemia. La gente que estaba sola fue la gente que más se deprimió, que más ansiedad tuvo, porque la soledad como tal, como que los seres humanos no estamos diseñados para la soledad, ¿no? Entonces, en exceso, porque también obviamente la soledad encontrada, la soledad sana, pues está perfecto y de hecho es algo que tendríamos que fomentar mucho, pero esa soledad de aislamiento, esa soledad sin red de apoyo, esa soledad donde existe violencia, evidentemente pues causa muchísimos conflictos. Sí, pues así estuvo difícil, pero empecé a hacer muchas cosas yo sola, que era lo que me recomendaba la psicóloga, y yo creo que con eso. Todavía duré unos 2-3 años más. Todavía voy con la psicóloga, pero ya no es como que tan recurrente como antes y siento que sí he avanzado bastante, pero sí fue demasiada terapia, mucho de estar yo sola, pero de saber que yo podía estar bien en Monterrey sin otra persona y haciendo cosas. Yo creo que fue con lo que pude salir de ahí. Oye, ¿y actualmente crees que todavía hay, a ver, cicatrices hay, Sí. ¿no? El tema de los abortos creo que es algo que vas a llevar contigo marcado, ¿no? Pero todavía hay alguna cicatriz abierta de tantas que tuviste. ¿Hay algo que todavía digas, híjole, o sea, esto todavía me duele mucho cuando volteo, cuando miro? ¿O crees que ya está todo pues más trabajado y sanado? Yo creo que sí hay una que pues teníamos gente en común en la escuela y ver como que este tipo de personas que me quedaban viendo como si yo estuviera loca después de que terminé con él. Incluso hubo una amiga no era tan cercana a él, era novia de uno de sus amigos, que cuando se entera de esto, yo pensé que me iba a apoyar porque pues también está en medicina, como que también ha tenido una relación medio tóxica con el amigo. Uh-huh. Su respuesta fue como bueno, pero hay que ver cómo está él, porque también él pasó por esto. Entonces fue como que me dolió saber que una persona que igual está en el área de la salud, que es mujer, defendió a esta persona y la sigue defendiendo, que en lugar de ponerse a pensar de que, ok, o sea, lo conozco de muchos años, tal vez no le conocí esa versión, pero pues me estoy poniendo del lado de, no ponerse del lado, pero sino apoyarme. Uh-huh.
Sí, o por lo menos tratar de ser lo más imparcial u objetiva, ¿no? También el hecho de que sea tu amigo no exime de que no puedas ver que hay cosas que está haciendo que no están bien, ¿no? Al contrario, yo creo que una buena amistad te dice justamente de, oye, la estás regando, o sea, ¿qué te pasa? Pero, no sé, a lo mejor también manipulada por este personaje, ¿no? Fíjate que a mí me puede mucho me hierve un poco la sangre saber que gente dedicada al área de la salud, lejos de justo apoyar, contener, acompañar, ayudar, respetar a las personas, sean pacientes, sean parejas, familia, lo que sea, hacen este tipo de situaciones, tienen este tipo de conductas, porque creo yo que dependiendo de tu profesión, por así decirlo, pues tienes que ser un poco congruente o mucho congruente con lo que haces, ¿no? Y quién eres. Entonces, me resulta catastrófico que alguien que está, porque aparte los psicólogos, los médicos, ¿no? Tú sabes, como que a la gente los ve de una forma distinta, ¿no? Y cuando vas a una consulta, quieras o no, hay una relación ahí como de más de poder, autoridad, porque esta es una persona que en teoría piensas que sabe más o lo que sea, aunque a lo mejor en realidad no lo sea, pero vas ahí porque esa persona te va a ayudar y que sea todo lo contrario y que en su ambiente de pareja haga este tipo de cosas. De verdad que digo, "Ugh". Luego por eso acá mi compañero de producción dice que conoce a muchos psicólogos que están locos y eso es uno de los grandes tabúes. Luego la gente no quiere ir al psicólogo porque justamente a lo mejor se topan con este tipo de personajes y entonces así tachan a todo el mundo, ¿no? Sí, tiene una página, ya ven pacientes y hacen videos, a veces me aparecían los TikToks de responsabilidad afectiva, de relaciones tóxicas. Y al principio me daba mucho coraje porque yo decía, ¿cómo puedes hablar de eso después de todo lo que hiciste? Oye, ¿te vuelve a buscar? ¿Ya no vuelves a saber nada de él? ¿Cómo desaparece de tu vida? Eso fue yo creo que en junio de 2023. Y en febrero de 2024 yo estaba trabajando de mesera en un lugar que él me lo había mostrado y lo vi. De lejos, pero lo vi. Había demasiada gente, pues yo estaba en mi trabajo. Solamente vi como que una persona que me dejó el paso para seguir en mis actividades. Pero no sé por qué de reojo volteé y lo vi de espalda. Y dije, es él. O sea, él sí me vio de cerca, pero yo realmente también no veo, utilizo lentes, pero yo no lo vi, como que no le puse atención. Y cuando lo veo de espaldas, me empieza un ataque de ansiedad en el trabajo. Porque yo realmente tenía casi un año sin verlo y verlo me daba mucha ansiedad. Entonces me escondo en la cocina. Cuando él llega a la mesa, pues le cuenta a su amigo. No planeaban irse, pero los corrieron porque yo estaba muy mal. Ay, qué bueno que te apoyaron, ¿eh? O sea, me parece muy buena onda de parte de la gente de ahí que haya, pues, priorizado tu salud emocional en ese momento. Sí, o sea, sí me dijeron de que no ocupas contarnos, no sabemos qué pasó, pero si te pone así, es que algo muy malo te hizo y pues no podemos tenerlo aquí. Entonces lo sacaron, que igual también se quejó de mí, de que yo lo hice, que lo sacaran de un restaurante. Y su respuesta cuando lo sacaron fue de que es que la historia tiene dos versiones. O sea, todavía quería como hacerme quedar mal en mi trabajo. Oye, y también me habías dicho que tu roomie intentó ahí como sabotearlo en redes sociales y también se puso como loco. Sí, fue la última vez que me habló y me dijo que pues obviamente la página no era solamente de él, era de otra persona, que iba a tomar acciones legales y así, que porque era difamación y muchas cosas así, muy enojado. Y fue cuando me di cuenta que obviamente lo que más le importa es su reputación. O sea, él pueden hablar de lo que sea, él sí puede decir cosas de mí, pero como mi roomie se metió con su página, eso Ahí sí sí le molestó. caló. Sí. Oye, Marisol, para ir cerrando esta conversación, ¿qué te deja esta situación? ¿Qué, ¿Qué ves ahora en Marisol de 24 años a diferencia de lo que viviste? ¿Hay algo de aprendizaje? Yo siempre digo que se puede o no se puede sacar aprendizaje de las experiencias. Hay algunas que sí se puede, otras que ni de chiste. Pero tú,
¿Cómo lo vives ahora en ese aspecto? Creo que fue más en mi autoestima, obviamente, que lo tuve que hacer mucho más fuerte. También que cada vez que conozco a una persona, no que la esté analizando, pero que sí vea esas banderas rojas desde el principio, que si veo algo que no me gusta, mejor me aleje. Porque sé que las personas ahí me pueden drenar mucho emocionalmente. Y pues no, prefiero como ahorita ya mi paz mental y a saber ver que no ocupas a una persona para estar bien. Y que realmente si tú primero no te quieres a ti mismo, no vas a poder querer a alguien. Ni siquiera vas a dejar que alguien te quiera como tú quieres. O no vas a poder, no te va a querer alguien y no vas a poder querer a alguien desde realmente la autenticidad y un vínculo sano, ¿no? Sino desde esas heridas, miedos, lo que decías, ¿no? Este miedo a estar sola, a no poder, etcétera, es lo que hace que luego que nos vinculemos a otras relaciones buscando algo que en realidad sí podemos darnos nosotros mismos o que en realidad no es una necesidad vital, pero que así se siente, ¿no? Sí, claro. Oye, ¿y qué le dirías a una persona que está atravesando y que te está escuchando ahorita y que diga, ah, caray, yo como que eso lo estoy viviendo ahorita, o yo lo viví, pero no me he dado cuenta que a lo mejor era un tipo de violencia? ¿Qué consejo, qué reflexión o qué te gustaría transmitir el día de hoy? Porque yo creo que cada persona que se sienta aquí con nosotros en Mentadas de Vida tiene una finalidad. Una en conjunto creo que es contar su historia, el hablarlo, por ende ya te libera, es terapéutico, ¿no? Tú cuando vas a terapia y lo hablas, aunque no te diga nada tu psicólogo, dices, ah, ya lo dije, ¿no? Pero ¿qué otra cosa es lo que te trae aquí y que quisieras que la gente que te está viendo se lleve? Bueno, para empezar, que obviamente no necesitas a una persona para estar completa, hablando desde una mujer, que primero te enfoques en ti antes de querer estar con alguien, que tu red social siempre es muy importante, hablando de amistades, de familia, y que si encuentras algo que tú dices, esto aquí no me gusta, le pongas atención mucho. A veces tu instinto tiene mucha razón y a veces lo dejamos pasar. Entonces yo creo que eso es lo más importante, que aprendamos eso. Como aprender a oír o a escuchar nuestra intuición, ¿no? Sí. Ese sexto sentido que todos de alguna u otra manera tenemos. Sí, que realmente no estás sola. Se puede salir de ahí, está difícil, pero sí se puede. Y que ahora ya lo ves con otros ojos y sabes lo que es a lo mejor sentirte a gusto contigo, lo que es a lo mejor más adelante, o no sé si ya has tenido o tienes una pareja, pero que a lo mejor ya tus próximos vínculos van a ser un poco, no digo que perfectos, porque siempre seguimos como ahí topándonos con algunas cosas, pero que por lo menos ya sabes qué quieres y qué no quieres dentro de una relación y qué puedes y qué no puedes volver a permitir nunca jamás, ¿no? ¿Qué cosas ya no son negociables? Sí, aprendes a ver tus límites, a ver hasta dónde sí permites y dónde no. Y pues sí, tal vez sí me pueda encontrar otra vez con personas así, pero ya no llegas tan lejos, ya las descartas. Claro, exacto. Marisol, muchísimas gracias por haber compartido tu historia. A mí me causa mucho gusto tener gente aquí que se atreva a hablar de cosas que a veces no se hablan por pena, por miedo, por culpa. A lo mejor hablar de temas como el decir, o sea, aborté, todavía sigue siendo un tabú. O el hecho de decir, estuve en una relación que me pasó todo esto, puede resultar muy vergonzoso y entonces nos quedamos callados. Y este espacio es justo para eso, para que se hable de esas cosas que pasan, pero que no queremos decir, que pasan, que nos causan conflicto, pero que de alguna manera terminan causando un daño, y que esta conversación puede abrirle los ojos a alguien o evitar que alguien entre en una relación así, y eso creo que esa es la finalidad de Mentadas de Vida, que aparte de que lo vengan y lo cuenten, que pueda resonar en alguien y que eso pueda cambiarles la vida o ayudarles a salir de una relación como la que tú viviste, de terror. Sí. ¿Algo más que quieras decir antes de despedirnos de la gente? No, pues darte las gracias por darme este espacio, por hablarlo. La verdad tenía mucho que no me acordaba como de esa relación, pero sí me sirvió bastante y espero que le pueda servir a alguien, que ojalá no le esté pasando y si le está pasando que pueda salir de ahí.
Claro, muchas gracias, Marisol. Y a ustedes, muchísimas gracias por llegar hasta aquí en este episodio de Mentadas de Vida. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar sus comentarios. Recuerden que si una relación no se está viviendo a gusto, si hay algo de violencia, escuchen ese sexto sentido, escuchen esa intuición que todas y todos tenemos y salgan de ahí, pidan apoyo, no están solos. Muchas gracias, nos vemos en la próxima. Bye.